El agua del río Nazas fluía con un murmullo constante que antaño traía paz al refugio Salazar. Ahora ese sonido solo le recordaba todo lo que había perdido. Estaba sentada en el suelo de tierra de la casa que el banco le quitaría en 2 semanas, rodeada de cajas a medio empacar que contenían los restos de una vida que alguna vez tuvo sentido. Sus 3 hijos dormían en la única habitación que quedaba con muebles acurrucados sobre un colchón delgado que había rescatado de la liquidación. Daniel tenía 9 años, lo suficientemente grande para comprender que algo terrible estaba sucediendo, pero demasiado pequeño para comprender su magnitud. Las gemelas, Rosa y Luz, apenas tenían 5 años y aún preguntaban cuándo volvería su padre a casa. Refugio no tuvo el corazón para decirles que papá nunca regresaría. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Julián. 6 meses desde que el tractor volcó en la ladera, aplastándolo contra las rocas de la tierra que habían estado cultivando durante 15 años. El forense había dicho que fue instantáneo, que no había sufrido. Refugio no sabía si eso mejoraba o empeoraba las cosas. Lo que sí sabía era que Julián había muerto intentando salvar la cosecha de maíz que necesitaban desesperadamente para pagar las deudas acumuladas durante 3 años de sequía. La ironía era cruel. Murió trabajando tierras que ya no les pertenecían, tierras hipotecadas 3 veces, tierras que el banco ahora reclamaba porque ella no podía pagar sola. Refugio tenía 34 años, pero se sentía de 60. Sus manos, antes suaves cuando trabajaba como maestra en el pueblo, ahora estaban callosas y agrietadas tras meses intentando hacer el trabajo de 2 personas. Había intentado mantener la granja en marcha, levantándose a las 4 de la mañana para alimentar a los animales, trabajando los campos hasta que le sangraban las manos, acostando a los niños con el estómago medio lleno porque no había suficiente comida. No había sido suficiente. Nunca sería suficiente. La carta del banco había llegado hacía 3 días. Ejecución hipotecaria. Desalojo en 14 días. Un lenguaje legal frío que significaba que ella y sus hijos estarían en la calle antes de que terminara el mes. Refugio miró las fotografías esparcidas en el suelo frente a ella. Julián sonriendo el día de su boda, ella con un sencillo vestido blanco que su madre había cosido. Julián sosteniendo al recién nacido Daniel, con una mezcla de asombro y terror en su rostro. Los gemelos en su primer cumpleaños, con las caras cubiertas de pastel de chocolate. Las lágrimas comenzaron a caer, primero silenciosas, luego en sollozos que la estremecieron por completo. Se tapó la boca con las manos para no despertar a los niños. No podían verla así, no podían ver a su madre derrumbarse por completo. Pero en la oscuridad de aquella casa vacía, con el sonido del río burlándose de ella desde afuera, Refugio se dejó consumir por el dolor. Lloró por Julián, por la vida que habían planeado juntos, por los hijos que crecerían sin padre, por ella misma y por el futuro que se había desvanecido en un instante cuando aquel tractor volcó. Cuando por fin se secó las lágrimas, era casi medianoche. Le ardían los ojos, le dolía la garganta, pero tenía la mente extrañamente despejada. Necesitaba un milagro. No tenía dinero. Sus ahorros se habían destinado al funeral de Julián y a mantener la granja. No tenía familia que pudiera ayudarla. Sus padres habían fallecido hacía años y los padres de Julián vivían en Monterrey sin recursos propios. No tenía amigos con suficiente dinero para prestarle lo que necesitaba. Refugio se levantó y se acercó a la ventana que daba al río. La luna llena iluminaba el agua, que fluía constante, eterna, indiferente al sufrimiento humano. Ese río había estado allí durante siglos, testigo silencioso de generaciones de familias que habían vivido y muerto en sus orillas. Julián solía contarle historias sobre el río, leyendas que su abuelo le había contado de niño. Historias sobre espíritus del agua, sobre tesoros enterrados por revolucionarios, sobre secretos que el río guardaba en sus profundidades. Refugio nunca había creído en esas historias.
Había sido maestra, una mujer de razón y lógica. Pero ahora, de pie en la oscuridad, con sus hijos durmiendo a sus espaldas y el abismo de la miseria frente a ella, se encontró susurrando una oración al río, a Julián, a Dios, a quien quiera que la escuchara. Necesito ayuda. No sé cómo voy a proteger a mis hijos. Dame una señal, cualquier cosa, como sea. El río continuó fluyendo sin respuesta. La mañana llegó demasiado pronto. Refugio se despertó en el suelo donde se había quedado dormida, con el cuerpo dolorido y la cabeza palpitante. Los niños ya estaban despiertos en la otra habitación y podía oír sus voces susurrando, probablemente intentando no molestarla. Se levantó, se lavó la cara con agua fría del grifo que pronto cerrarían, y preparó el desayuno con lo último que quedaba en la despensa. Tortillas frías y frijoles refritos del día anterior. Los niños comieron en silencio, observándola con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó finalmente Daniel. Refugio forzó una sonrisa. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy cansado». «¿Vamos a tener que irnos?», preguntó Rosa con voz débil y asustada. «Aún no lo sé, cariño, pero sea lo que sea, estaremos juntos. ¿De acuerdo?». Los gemelos asintieron, pero Daniel la miró con una comprensión que le rompió el corazón a Refugio. Su hijo mayor había crecido demasiado rápido en los últimos 6 meses. Después del desayuno, Refugio caminó hasta el pueblo de Lerdo, Durango, dejando a Daniel a cargo de sus hermanas. Necesitaba encontrar trabajo, cualquier empleo, aunque sabía que era inútil. Ya había preguntado en todos los negocios, en todos los ranchos, en todos los posibles empleadores en un radio de 50 kilómetros. No había nada. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. El pueblo estaba casi desierto a media mañana. El calor de agosto caía como plomo sobre las calles polvorientas. Refugio pasó junto a la ferretería, el supermercado y el pequeño restaurante donde había trabajado brevemente tras la muerte de Julián, antes de que cerrara por falta de clientes. Estaba a punto de irse a casa con las manos vacías cuando oyó voces provenientes de la cantina El Mezquite. No solía acercarse a ese lugar, no era apropiado para una mujer sola, pero algo en el tono de la conversación la hizo detenerse. «Nadie lo quiere, don Chuy. Lleva abandonado ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Más. 30, desde que mataron al viejo Mendoza en el 95. Todos dicen que está maldito, por eso el río dejó de fluir allí. Tonterías, el río cambió de cauce por las lluvias del 92. Naturaleza pura, sin maldiciones. ¿Y por qué nadie lo ha comprado? El municipio prácticamente lo está regalando. Porque es un montón de escombros en medio de la nada, por eso. ¿Quién querría vivir ahí?». Refugio se acercó a la puerta entreabierta. Dentro vio a 3 hombres sentados a una mesa. Don Jesús Morales, jefe de la Oficina Municipal de Bienes Raíces, don Artemio, dueño de la cantina, y un hombre más joven al que no reconoció. «Buenos días», dijo Refugio desde la entrada. Los 3 hombres se voltearon sorprendidos. Don Jesús se quitó el sombrero inmediatamente. «Señora Refugio, disculpe, no la vimos allí». «Disculpe la interrupción». No pude evitar escucharle hablar de una propiedad que el municipio está vendiendo. Don Jesús intercambió miradas con los demás hombres. «Así es, pero no es nada que le interese, señora. Es el viejo molino Mendoza, allá junto al cauce seco del río. Está en ruinas». «¿Cuánto piden?». «500 pesos. Pero señora, con el debido respeto». «¿500 pesos?». Refugio sintió que se le aceleraba el corazón. Tenía exactamente 700 pesos escondidos en una lata de café en casa, todo lo que le quedaba en el mundo. «¿Por qué tan tacaño?». Don Artemio rió con amargura. «Porque nadie en su sano juicio lo compraría. Ese lugar tiene su historia, señora, una mala historia». «¿Qué tipo de historia?». Los 3 hombres guardaron silencio. Finalmente, el joven habló.
Mi abuelo trabajaba para don Jacinto Mendoza, quien construyó el molino en la década de 1930. Dijo que don Jacinto escondió algo allí antes de morir, algo que no quería que nadie encontrara. ¿Qué escondió?, preguntó Refugio. El joven se encogió de hombros. Nadie lo sabe, pero después de su muerte en el 95, la gente empezó a reportar cosas extrañas. Luces en el molino por la noche, sonidos de maquinaria en marcha a pesar de que el molino llevaba años sin funcionar. El río cambió de curso poco después, como si la tierra misma rechazara el lugar. «Son solo supersticiones», dijo Refugio, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Quizás», dijo don Jesús, «pero la verdad es que nadie ha vivido allí en 30 años. El edificio está medio derrumbado, no hay luz ni agua corriente, ni siquiera hay un camino en condiciones para llegar. ¿Para qué querría comprar algo así?». Refugio pensó en la casa que perdería en 2 semanas. Pensó en sus hijos sin techo. Pensó en las alternativas. Ninguna. «Porque necesito un lugar donde vivir, don Jesús, y 500 pesos es todo lo que puedo pagar». Los 3 hombres la miraron con una mezcla de lástima y preocupación. «Señora», dijo don Jesús lentamente, «entiendo su situación. Todo el pueblo sabe lo que le pasó a Julián, que en paz descanse. Pero ese molino no es seguro, no es adecuado para una mujer sola con 3 hijos». «¿Es mejor la calle?», respondió Refugio con la voz más áspera de lo que pretendía. «Porque esa es mi otra opción, don Jesús. La calle». El silencio se apoderó de la barra. Don Artemio miró su vaso de cerveza, incómodo. El joven se rascó la nuca. Finalmente, don Jesús suspiró profundamente. «De acuerdo, si está completamente seguro, puedo llevarla a ver la propiedad esta tarde, pero le advierto, doña Refugio, que cuando vea el estado en que está, cambiará de opinión». «No voy a cambiar de opinión», dijo Refugio con una determinación que desconocía. «¿A qué hora puedo pasar por tu oficina?» «A las 4. Trae los 500 pesos si después de ver esto aún quieres continuar». Refugio asintió y salió de la cantina con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si lo que sentía era esperanza o miedo. Probablemente ambos. Fue a casa y sacó la lata de café de su escondite. Contó los billetes arrugados. Exactamente 700 pesos. Apartó 500 y guardó el resto. 200 pesos era todo lo que le quedaba para alimentar a sus hijos hasta que encontrara trabajo. A las 4 en punto, Refugio se paró frente a la oficina municipal con los 500 pesos en el bolsillo de su vestido. Don Jesús salió con una carpeta bajo el brazo y las llaves de su camioneta. «¿Está segura que quiere hacer esto, señora?» «Seguro». El viaje al molino duró 20 minutos, primero por la carretera asfaltada, luego por un camino de tierra cada vez más estrecho y accidentado. Finalmente, don Jesús se detuvo donde el camino terminaba por completo. «Desde aquí hay que caminar», dijo, «como media hora». Caminaron por terreno seco y rocoso, pasando entre mezquites retorcidos y nopales. El calor era insoportable, y Refugio agradeció haber traído una botella de agua. Don Jesús caminaba adelante, siguiendo lo que debió haber sido un sendero, pero que ahora estaba casi completamente cubierto de maleza. Finalmente, después de 30 minutos de caminata, llegaron a una colina y Refugio vio el molino por primera vez. Su primer pensamiento fue que don Jesús tenía razón. Esto era una locura. El edificio era una estructura de piedra de 2 pisos que, sin duda, había sido impresionante en su época, pero ahora se encontraba en ruinas. El techo se había derrumbado en varias secciones, dejando las vigas de madera expuestas al cielo. Las ventanas eran agujeros negros sin vidrio. Parte del muro sur se había derrumbado por completo, revelando el oscuro interior. La rueda del molino seguía allí, una enorme estructura de madera y hierro de al menos 6 metros de diámetro, pero estaba inmóvil, cubierta de óxido y cubierta de vegetación. Por debajo corría lo que antaño había sido un canal de agua, ahora completamente seco y lleno de rocas y escombros. «El río pasaba por aquí»,
explicó don Jesús señalando el lecho seco. Ese canal alimentaba la rueda del molino. Don Jacinto molía trigo para todos los ranchos de la región. Era un buen negocio. ¿Qué pasó? Las lluvias torrenciales del 92. El río creció tanto que cambió por completo su curso, desplazándose unos 2 kilómetros al este. Sin agua, el molino dejó de funcionar. Don Jacinto intentó adaptarse, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Y entonces, en el 95... Don Jesús no terminó la frase, pero Refugio la entendió. Entonces asesinaron a don Jacinto. Se acercaron. El suelo alrededor del molino estaba lleno de objetos oxidados, herramientas viejas, piezas de maquinaria, lo que parecía una carreta metálica volcada. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose ligeramente con la brisa. «Tengan cuidado», advirtió don Jesús al entrar. «El suelo no es estable. El interior olía a humedad, a madera podrida, a tiempo». La luz del sol se filtraba por las rendijas del techo formando vigas polvorientas. Refugio podía ir allá. Podía ver los restos de lo que una vez fue la maquinaria del molino. Grandes ruedas de molino, poleas, cintas transportadoras, todo cubierto de óxido y telarañas. Una escalera de madera conducía al segundo piso, pero faltaban varios escalones, y los que quedaban parecían peligrosamente frágiles. «Arriba vivía don Jacinto», dijo don Jesús, «pero no recomiendo subir. El piso de arriba podría derrumbarse en cualquier momento». Recorrieron el primer piso. A pesar de su estado ruinoso, Refugio pudo ver que el edificio alguna vez fue sólido. Las paredes eran de piedra gruesa, probablemente de 1 metro de espesor. Los cimientos parecían estables. Con trabajo, mucho trabajo, tal vez podría hacerse habitable. «¿Cuánta tierra incluye la propiedad?», preguntó. 10 hectáreas, el edificio del molino, el terreno que lo rodea y se extiende hasta el cauce seco del río. Refugio miró hacia el lecho seco del río que podía ver a través de una de las ventanas rotas. El canal estaba a unos 50 metros del edificio, serpenteando como una cicatriz seca en la tierra. «¿Hay agua subterránea?». «Debe haber uno. El pozo original del molino está al fondo, pero no sé en qué estado se encuentra». Refugio caminó hacia la parte trasera del edificio y encontró el pozo, un círculo de piedras apiladas con un techo de madera derrumbado. Miró con atención y vio oscuridad, pero también oyó algo, el sonido distante del agua. «El pozo todavía tiene agua», dijo. «Probablemente, pero señora, mire este lugar. Tomaría meses de trabajo solo para hacerlo seguro, y ni hablar de habitable. No hay electricidad ni desagüe, y está a media hora a pie del pueblo más cercano. ¿Cómo va a traer a sus hijos aquí?». Refugio no respondió de inmediato. Caminó lentamente alrededor del edificio, tocando las paredes de piedra, contemplando el árido paisaje que se extendía en todas direcciones. Era desolado, aislado, probablemente peligroso. Pero era un techo, era tierra, era una oportunidad. «Lo compraré», dijo finalmente. Don Jesús la miró un buen rato y luego negó con la cabeza lentamente. «Señora, piénselo al menos una noche. Vuelva mañana si todavía...». «No hay nada en qué pensar, don Jesús. No tengo ni una sola noche. En 2 semanas me echarán de casa. Esto es todo lo que tengo». El anciano suspiró profundamente y sacó los documentos de su carpeta. Los llenó allí mismo, usando la pared del molino como superficie para escribir. «Que quede claro que intenté disuadirla», murmuró mientras firmaba. Refugio también firmó, con manos sorprendentemente firmes. Entregó los 500 pesos. Don Jesús le dio una copia de la escritura y un juego de llaves oxidadas que probablemente ya no servirían. «Es suya», dijo sin emoción. «Que Dios la ayude». Al regresar al pueblo, Refugio observó la escritura que tenía en sus manos. Propietario: Refugio Salazar, viuda de Carmona. Propiedad: Molino Mendoza y terrenos adyacentes, 10 hectáreas.
Había gastado casi todo su dinero en un edificio ruinoso en medio de la nada. No había vuelta atrás. A Refugio le tomó 5 días organizar la mudanza. No porque tuviera muchas pertenencias. Todo lo que quedaba después de vender los muebles para pagar deudas cabía en 6 cajas de cartón, sino porque necesitaba preparar a los niños y reunir los suministros más básicos para sobrevivir en el molino. Con los últimos 200 pesos compró una lona de plástico gruesa para cubrir los huecos en el techo, velas y cerillas, una olla grande de metal, partidos, 3 mantas, jabón, arroz, frijoles y tortillas eran suficientes para una semana si los racionaba cuidadosamente. No quedaba dinero para nada más. Les contó a los niños sobre el molino, intentando que pareciera una aventura. Vamos a vivir en el campo, rodeados de naturaleza. Será como acampar, pero en una casa de piedra enorme. Daniel la miró con escepticismo, pero no dijo nada. Los gemelos parecían emocionados, demasiado pequeños para comprender realmente lo que estaba pasando. El día de la mudanza, un vecino que sintió lástima por ella se ofreció a llevarlos en su camioneta hasta donde terminaba el camino. Desde allí tendrían que cargar con todo el resto del camino. El hombre, don Esteban, ayudó a Refugio a llevar las cajas al molino, haciendo 3 viajes. Los niños caminaban detrás. Daniel cargaba a Rosa cuando se cansaba y Luz se aferraba a la mano de su madre. Cuando finalmente llegaron al molino, don Esteban miró el edificio en ruinas y meneó la cabeza. «Doña Refugio, esto no está bien. No puede traer a sus hijos aquí». «No tenemos otra opción», respondió simplemente. «Quédate en mi casa al menos esta noche. Mañana podemos...» «Gracias, don Esteban, pero estaremos bien. Tenemos que ir acostumbrándonos». El hombre se fue con expresión preocupada, prometiendo volver en unos días para ver cómo estaban. Refugio y los niños quedaron solos en el molino en ruinas. Lo primero fue conseguir un lugar para dormir. Refugio eligió un rincón del primer piso donde el techo estaba prácticamente intacto. Barrió el suelo de piedra lo mejor que pudo, retirando escombros, vidrios rotos y excrementos de animales. Extendió la lona de plástico a modo de suelo y colocó las 3 mantas encima. «Aquí es donde vamos a dormir», anunció con alegría forzada. «Todos juntos, como cuando vamos de campamento». Los gemelos exploraron el edificio con curiosidad infantil. Sus voces resonaban en el espacio vacío. Daniel se sentó en una de las cajas con el rostro serio. «Mamá, esto es realmente malo», dijo finalmente. Refugio se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Lo sé, mi amor, sé que no es lo que teníamos antes, pero vamos a arreglarlo, ¿vale? Poco a poco lo convertiremos en un hogar, ¿eh? ¿Qué? No tenemos dinero para arreglar nada. Tenemos manos, tenemos fuerza, y nos tenemos unos a otros». Daniel no parecía convencido, pero asintió lentamente. El sol se puso rápidamente. En pleno campo, sin las luces del pueblo, la oscuridad era absoluta. Refugio encendió 2 velas y las colocó en el suelo cerca de su dormitorio. Preparó una cena sencilla de frijoles calentados en una pequeña fogata que hizo afuera del edificio, usando leña seca que encontró cerca. Los niños comieron en silencio, más silenciosos de lo que Refugio los había visto jamás. «¿Podemos oír el río, mamá?», preguntó Luz. «El río está lejos ahora, mi amor, pero quizás algún día regrese». ¿Pueden los ríos fluir y regresar? A veces, los ríos hacen lo que quieren. Después de cenar, Refugio intentó lavar los platos en el pozo, pero la cuerda del cubo estaba podrida y se rompió, haciendo que el cubo cayera al fondo. Esto significaba que mañana tendría que buscar la manera de bajar al pozo o caminar hasta el río a buscar agua. Un problema a la vez. Metió a los niños en la cama bajo las mantas, los 3 acurrucados. Los gemelos se durmieron enseguida, exhaustos por la caminata y la emoción del día. Daniel permaneció despierto más tiempo, con los ojos abiertos en la oscuridad. «Mamá, tengo miedo», susurró. «Yo también».
admitió Refugio abrazándolo. «Pero vamos a estar bien, te lo prometo». No sabía si era una promesa que podía cumplir, pero en ese momento era lo único que podía ofrecer. Refugio permaneció despierto después de que los niños finalmente se durmieron. Las velas proyectaban sombras danzantes en los muros de piedra. El edificio crujía y gemía con el viento nocturno, sonidos que en otro momento podrían haber sido aterradores, pero que ahora simplemente formaban parte de su nueva realidad. Oyó algo afuera, pasos, quizás, o el viento moviendo escombros. Se levantó en silencio y caminó hacia la puerta rota. La luna estaba casi llena, iluminando el paisaje con una luz plateada y espectral. Podía ver el lecho seco del río serpenteando por el terreno, con las rocas brillando como huesos a la luz de la luna. Por un instante, Refugio juró haber oído algo. El sonido del agua corriendo, imposible porque el río estaba a kilómetros de distancia. Pero entonces el viento cambió y el sonido se desvaneció. «Estoy tan cansada que estoy alucinando», murmuró para sí misma. Regresó a donde dormían los niños y se acostó junto a ellos, cubriéndolos con la manta. El suelo de piedra era duro e incómodo. El aire olía a polvo y humedad. Podía oír pequeños animales, probablemente ratones, moviéndose en las sombras. Esta era su casa ahora. Refugio cerró los ojos y dijo la primera oración real que había dicho en meses. «Dios, no sé qué hago aquí. No sé cómo voy a cuidar de mis hijos en este lugar, pero si nos trajiste aquí por algo, muéstramelo. Dame la fuerza para seguir adelante. Y por favor, protege a mis bebés». El viento soplaba a través de los huecos del techo, haciendo parpadear las velas. Y en algún lugar lejano, increíblemente, Refugio escuchó el sonido del agua. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de trabajo físico. Refugio se despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la oscuridad la obligaba a parar. Daniel ayudaba lo mejor que podía, cargando piedras pequeñas y barriendo escombros. Los gemelos se mantenían ocupados jugando cerca, siempre bajo la atenta mirada de su madre. Refugio había comenzado a limpiar sistemáticamente el primer piso del molino, trabajando sección por sección. Cada área revelaba más de la historia del lugar. Herramientas oxidadas, sacos de harina podridos, piezas de maquinaria que antaño habían sido el corazón de un negocio próspero. Fue en la tercera mañana cuando encontró algo extraño. Estaba moviendo un montón de piedras caídas en la esquina noroeste del edificio cuando notó que una sección del suelo de piedra sonaba a hueco bajo sus pies. Se arrodilló y golpeó con los nudillos. Definitivamente había un espacio vacío debajo. «Daniel, ven a ayudarme», gritó. Juntos comenzaron a retirar las piedras y los escombros que cubrían esa sección. Debajo encontraron una trampilla de madera, tan vieja y podrida que se desmoronaba al más mínimo toque. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Daniel con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «Un sótano, creo, o un trastero». Refugio sintió un escalofrío de aprensión. Recordó las palabras del hombre en la cantina, que don Jacinto había ocultado algo antes de morir. Con cuidado levantó los restos de la trampilla. Debajo había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Quédate con tus hermanas», le dijo a Daniel. «Voy abajo a ver qué pasa». «Ten cuidado, mamá». Refugio tomó una de sus preciadas velas y comenzó a descender. Los escalones estaban resbaladizos por la humedad, y el aire olía a tierra mojada y a tiempo. La escalera descendía unos 3 metros antes de terminar en un pequeño sótano de piedra. La luz de las velas reveló un espacio rectangular de unos 4 por 6 metros. Las paredes estaban húmedas, con agua filtrándose por las grietas. Y allí, en el centro del suelo, había algo que hizo que el corazón de Refugio se detuviera por un instante. Una caja de metal. Grande, del tamaño de un baúl pequeño, cubierta de óxido, pero perfectamente sellada.
Refugio se acercó lentamente, casi temeroso de que fuera una ilusión que se desvanecería si la tocaba. Pero la caja era real, sólida y pesada cuando intentó moverla. No había cerradura visible. En cambio, la tapa estaba soldada por los bordes y sellada herméticamente. Con manos temblorosas, Refugio buscó entre los escombros del sótano hasta encontrar una barra de metal oxidada. La usó como palanca, moviéndola por los bordes de la caja, mientras el metal chirriaba y crujía. Tras 10 minutos de esfuerzo, el sello finalmente cedió. La tapa se abrió con un crujido metálico. Shelter acercó la vela. Dentro había montones y montones de billetes viejos cuidadosamente envueltos en plástico grueso para protegerlos de la humedad. Debajo de los billetes había bolsas de terciopelo. Refugio abrió una con dedos temblorosos. Monedas de oro, docenas de ellas, y debajo de todo un sobre de papel, sorprendentemente bien conservado dentro de una bolsa de plástico sellada. Refugio lo abrió y encontró una carta escrita con elegante letra. A quien encuentre esto. Si estás leyendo estas palabras, significa que alguien finalmente ha venido al molino después de mi muerte. Espero que sea alguien que lo necesite, no alguien que solo busque dinero fácil. Este dinero representa los ahorros de toda mi vida. Lo escondí aquí en 1994 cuando supe que me perseguirían. Los revolucionarios, a quienes antes consideraba amigos, ahora me llamaban traidor por enriquecerme. Dijeron que había olvidado mis raíces. No pude llevármelo conmigo y no tenía familia a quien dejárselo. Mi esposa murió sin darme hijos, así que lo enterré aquí en el lugar que construí con mis propias manos, con la esperanza de que algún día alguien que realmente lo necesitara lo encontrara. Si encuentras esto, es tuyo. Aprovecha al máximo. Cuida el molino. Este lugar se construyó con amor y trabajo honesto. Merece una segunda oportunidad. Que Dios los bendiga. Jacinto Mendoza, 15 de agosto de 1994. Refugio leyó la carta 3 veces. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel desde arriba. «¿Qué encontraste?». Refugio subió lentamente las escaleras, con la carta en una mano y la vela en la otra. Daniel la esperaba arriba, con el rostro desencajado por la preocupación. «Encontré un milagro», dijo Refugio con la voz entrecortada. «Daniel, encontré un milagro». Refugio tardó 2 horas en subir la caja entera desde el sótano, un bulto a la vez. No quería dejar nada, pero la caja era demasiado pesada para moverla entera. Cuando por fin todo estuvo listo, se sentó en el suelo rodeada de los niños y contó el contenido. Los niños la miraban con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo lo que veían. Había 150,000 pesos antiguos en billetes de la década de 1990, 47 monedas de oro, cada una probablemente con un valor de miles de pesos. Documentos originales de propiedad del molino. Fotografías del molino en su época dorada. Recibos y registros contables mantenidos meticulosamente. Shelter no sabía exactamente cuánto valía todo aquello, pero sabía que era suficiente. Más que suficiente. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir una vida plena. ¿Somos ricos, mamá?, preguntó Rosa. No, cariño, pero estamos a salvo. Al día siguiente, Refugio caminó hasta el pueblo con Daniel, llevando algunos billetes viejos y una de las monedas de oro cuidadosamente escondidas en su bolsillo. Dejó a los gemelos con la esposa de don Esteban, quien había insistido en ayudar. En el pueblo fue directo al banco. El gerente, don Ricardo, la conocía desde antes de la muerte de Julián. «Doña Refugio, ¿en qué puedo ayudarla?». Ella colocó la moneda de oro en su escritorio. «Necesito saber cuánto vale esto». Don Ricardo tomó la moneda, la examinó con atención, luego sacó una lupa y la estudió más de cerca. «Es un centenario», dijo finalmente. «Oro puro. En este estado,
Vale unos 45,000 pesos al precio actual del oro. Refugio tuvo que sentarse. ¿45,000? ¿Por una moneda? Así es. ¿De dónde lo sacó? Lo encontré en el molino que compré. Hay más. Don Ricardo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Cuántos más? 46. El gerente silbó suavemente. Son más de 2 millones de pesos, señora. Más los billetes viejos, que, aunque no tienen su valor nominal completo, se pueden vender a coleccionistas. A Refugio le daba vueltas la cabeza. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Necesito su ayuda, don Ricardo. Necesito convertir esto en dinero que pueda usar. Necesito hacerlo legalmente, sin problemas. Por supuesto, vamos a tener que documentar el origen. Tengo una carta del dueño original del molino y las escrituras de propiedad que prueban que el molino ahora es mío. Pasaron las siguientes 3 horas completando el papeleo, verificando la autenticidad de las monedas y abriendo cuentas bancarias. Don Ricardo llamó a un experto en monedas antiguas de Torreón, quien llegó esa misma tarde y confirmó su autenticidad y valor. Al final del día, Refugio tenía una cuenta bancaria con 300,000 pesos, el valor de 5 monedas que había vendido inmediatamente. Guardaría las demás como ahorros a largo plazo. ¿Qué van a hacer con el dinero?, preguntó don Ricardo mientras firmaban los últimos documentos. Primero, restaurar el molino para que sea seguro para mis hijos. Segundo, comprar comida. Tercero, encontrar una manera de ganar dinero honestamente para que no tengamos que depender de este tesoro para siempre. Don Ricardo sonrió. Es una buena mujer, doña Refugio. Don Jacinto hizo bien en dejar que el destino decidiera quién encontraría su tesoro. 3 meses después, el molino estaba casi irreconocible. Refugio había contratado a trabajadores del pueblo para realizar las reparaciones principales: reforzar el techo, reemplazar las ventanas y reparar las paredes derrumbadas. Había instalado un sistema de agua conectado al pozo que resultó tener abundante agua limpia. Los paneles solares en el techo proporcionaban electricidad básica. El primer piso ahora tenía 3 dormitorios pequeños, uno para ella, otro para Daniel y otro para los gemelos. Había una cocina funcional con estufa de gas, un baño pequeño pero completo y una zona común donde los niños podían jugar y estudiar. Refugio había conservado la antigua maquinaria del molino, limpiándola y dejándola como decoración y recuerdo de la historia del lugar. La gran rueda del molino había sido restaurada y pintada, aunque ya no funcionaba. Pero la mayor transformación no fue física. Refugio había usado parte del dinero para comprar semillas, herramientas de jardinería y animales pequeños, gallinas y cabras. Con la ayuda de don Esteban había comenzado a cultivar la tierra alrededor del molino. No era la tierra fértil que ella y Julián habían cultivado antes, pero con el riego del pozo y el trabajo duro producía lo suficiente. También había empezado a dar clases particulares a niños de la localidad, retomando su antigua profesión de maestra. 3 veces por semana los padres llevaban a sus hijos al molino para recibir clases de matemáticas, lectura y ciencias. No cobraba mucho, pero era un ingreso honesto que la enorgullecía. La historia del tesoro del molino se había extendido por todo el pueblo, por supuesto. Refugio no había intentado mantenerlo en secreto, algo imposible en un pueblo pequeño. Pero la mayoría de la gente reaccionó con genuina alegría ante su buena fortuna. «Dios sabe que lo necesitabas», le había dicho doña Carmen, la dueña de la tienda de comestibles. «Y siempre fuiste buena persona. Don Jacinto eligió bien». Por la noche, después de acostar a los niños, Refugio a veces salía y se sentaba en una silla cerca de la vieja rueda del molino, mirando las estrellas sobre el lecho seco del río. Había colocado la carta de don Jacinto en un marco en la pared de la sala común. Los niños la habían leído decenas de veces. «¿Crees que don Jacinto sabía que veníamos?», preguntó Daniel una noche. «No lo sé», respondió Refugio con sinceridad.
pero creo que esperaba que alguien que de verdad lo necesitara lo encontrara. Y de verdad que lo necesitábamos. ¿Extrañas a papá? La pregunta tomó a Refugio por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. Los niños nunca habían dejado de extrañar a Julián. Todos los días, dijo, abrazando a su hijo. Todos los días de mi vida, pero creo que estaría orgulloso de nosotros, de cómo sobrevivimos, de cómo encontramos la manera de seguir adelante. Creo que él ayudó, dijo Daniel. Creo que, de alguna manera, papá nos guió hasta aquí. Refugio no era particularmente supersticioso, pero en el fondo sabía que su hijo tenía razón. Demasiadas coincidencias, demasiadas oportunidades de suerte justo cuando más las necesitaban. Puede ser, dijo ella suavemente. Esa noche, Refugio durmió profundamente por primera vez desde la muerte de Julián. Soñó con el río, no como estaba ahora, seco y abandonado, sino como debió haber sido en el pasado, fluyendo con fuerza y claro, alimentando la gran rueda del molino, dando vida a la tierra. En el sueño, Julián estaba de pie junto al río, sonriendo. «Lo lograste», le dijo. «Salvaste a nuestra familia». «Tuvimos ayuda», respondió ella. «Siempre tendrás ayuda. Solo tienes que estar dispuesto a verla». Refugio se despertó con el sol filtrándose por la ventana, el sonido de las risas de sus hijos en la cocina y el olor de las tortillas frescas que Daniel estaba aprendiendo a hacer. Se levantó y se paró junto a la ventana, contemplando el paisaje que ahora conocía como su hogar. El lecho seco del río brillaba bajo el sol de la mañana. La tierra árida se extendía hasta el horizonte. Ella no era perfecta, no era fácil, pero era suya. Y por primera vez en casi un año, Refugio Salazar sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. 5 años después, el Molino Salazar era conocido en toda la región. No como el lugar maldito donde don Jacinto había escondido su tesoro, sino como un próspero centro comunitario. Refugio había ampliado su escuela, que ahora impartía clases regularmente a 20 niños. Había convertido el segundo piso del molino, cuidadosamente reforzado y restaurado, en aulas. Daniel, que ya tenía 14 años, ayudaba a mantener los jardines y a cuidar a los animales. Había heredado el amor de su padre por la tierra y hablaba de estudiar agronomía algún día. Los gemelos de 10 años eran estudiantes brillantes que ayudaban a su madre a enseñar a niños más pequeños. El tesoro de don Jacinto se había gastado sabiamente a lo largo de los años, en mejoras al molino, en la educación de los niños, en ayudar a otras familias del pueblo cuando pasaban por momentos difíciles, tal como los había pasado ella. Refugio nunca se había vuelto a casar. Algunos hombres habían mostrado interés, pero ella estaba realizada con sus hijos y su trabajo. El amor que había compartido con Julián le bastaba para toda la vida. En las tardes lluviosas de verano, Refugio a veces oía algo que la hacía sonreír, el sonido del agua corriendo por el lecho seco del río. Era solo el viento, por supuesto, o su imaginación, pero le gustaba pensar que quizás, solo quizás, el río recordaba el molino. Y algún día, cuando llegara el momento, volvería. Hasta entonces, ella seguiría adelante, sobreviviendo, prosperando, honrando la memoria de quienes la precedieron. Julián, don Jacinto, todos aquellos que creyeron que algo bueno podía crecer incluso en tierra firme. Porque esa es la verdad sobre los milagros. No siempre llegan como esperamos. A veces llegan como un molino en ruinas, un tesoro enterrado, una segunda oportunidad disfrazada de desesperación. Y a veces, los mayores milagros son simplemente la fuerza para seguir adelante, un día a la vez, cuando todo parece perdido. Refugio Salazar había aprendido eso, y nunca lo olvidaré. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros.
Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.